La doctora Juliana Buitrago Jaramillo es médica egresada de la Universidad de Caldas, especialista en cirugía de la misma universidad y con estudios adicionales en educación, en la Universidad Javeriana, en epidemiología, en Inglaterra y cirugía vascular también en Londres, profesora del programa de medicina en la Universidad Tecnológica de Pereira desde hace 20 años y coordinadora del grupo de investigación de cirugía. Además tiene su grupo de procuramiento de órganos. Actualmente pues nuestra decana desde diciembre 20 del 2013 en la Universidad Tecnológica de Pereira. Bienvenida, muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Quiero, en nombre de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Tecnológica de Pereira y en el mío propio, dar los más sinceros agradecimientos a ASCOFAME y a todo el grupo organizacional de la Segunda Conferencia Internacional de Educación Médica por la invitación cordial que nos hacen a participar en este evento. Me ha correspondido hablar en esta tarde del estudio prospectivo de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Tecnológica de Pereira y su relación con los servicios. Debo iniciar contándoles que la Universidad Tecnológica de Pereira es una universidad pública del orden nacional de 53 años de existencia y que la Facultad de Ciencias de la Salud no nació como tal, sino que nació como Facultad de Medicina hace 38 años, pero luego adquirió la denominación de Ciencias de la Salud por los numerosos programas que tiene. Como casi todas las facultades de salud o de medicina, pues se apoya en pilares misionales como la docencia, la investigación, la extensión, la innovación y la gestión del desarrollo humano con responsabilidad social, con sus diferentes programas, que en este momento son 16, y numerosos proyectos de extensión, siempre marcados dentro de la responsabilidad social. Este pues es el organigrama de la Facultad de Ciencias de la Salud. Como decía el censo, son aproximadamente 16 programas académicos, 722 profesores, 2.363 estudiantes, un solo programa reacreditado que es medicina, con acreditación nuevamente por otros 8 años. Un programa tecnológico, unos 5 programas de pregrado, pero la mayoría son programas de posgrado, entre especializaciones de las ciencias básicas, médico-quirúrgicas y gerenciales, como lo podemos ver acá. Muy bien, la educación médica antigua, pues realmente era una educación muy tutorial, una educación muy individual, pero después, con el incremento del número de estudiantes, se convirtió en una educación más en masa, más en el aula, pero siempre conservando una relación física, una relación personal, donde ese currículo oculto tenía mucho lugar. Bien decía Einstein que enseñar con el ejemplo no es la mejor manera de enseñar, es la única. Sin embargo, estamos enfrentados hoy en día a otros modelos pedagógicos que han desafiado esta frase. El juramento hipocrático nos dice que en esos tiempos se regían bajo un código de ética en la educación médica, que era básicamente tutorial, que el estudiante ingresaba a una relación familiar y muy cercana con su profesor, y tenía una instrucción oral y muy seguramente manual como ayudante de ese profesor, y tenía una interacción con los pacientes. De todo lo que este juramento entonces dice, podemos deducir que así era la educación médica. Pero este es el desafío actual, es la educación hoy en día, donde en muchas oportunidades uno puede perfectamente ni siquiera llegar a conocer en forma física a su profesor. Entonces desafía un poco toda esa parte del modelo, del ejemplo, del currículum oculto, desafía un poco esa frase de Einstein. Y indudablemente nos vamos abocando a todo lo que son las tecnologías, las TICs, y a que estas tecnologías se impongan. Yo pienso que el gran reto que tenemos las facultades es más hacer que los docentes se incorporen dentro de estas nuevas metodologías, ya que ellos, por supuesto, no fueron formados con estas metodologías. Entonces ese es el desafío más grande, pero tarde que temprano se terminan imponiendo, y definitivamente tenemos que
estar conscientes de eso, a pesar de que estas nuevas tecnologías también han ingresado a nuestras vidas, a nuestra vida privada, a nuestro tiempo de descanso, permanentemente han logrado entonces irrumpir en esos espacios, y eso pues está creando unas transformaciones sociales. Sin duda nos tenemos que montar en esto porque indudablemente mejora la accesibilidad a los sistemas, a la prestación de servicios de salud cuando hay barreras geográficas y bueno, otras ventajas que no voy a entrar a tratar. ¿Por qué prospectiva? Bueno, hay muchas herramientas de planificación para definir qué es lo que queremos hacer y cómo solucionar las dificultades actuales en la educación médica y asociada a la prestación de servicios. Pero la prospectiva es una herramienta ideal porque es una disciplina que estudia el futuro desde un punto de vista social, económico, político, científico y tecnológico. Pero el mañana comienza hoy, en la prospectiva. Se anticipa a la configuración de un mundo deseable y de allí retrocede hasta el presente para construir los planes adecuadamente insertados en la realidad, construyendo momento a momento un accionar eficaz y orientado hacia dicho futuro deseable. En la prospectiva entonces pensamos el futuro, y si muchos de nosotros nos sentimos con desesperanza, nos sentimos, por decirlo de alguna manera, hastiados con la situación política actual, con la situación del contexto, enfrentados a tantos desafíos del contexto, si nos sentimos de esa manera, bueno, pues esta es una frase que está muy bien citada entonces de Noam Chomsky, que dice: si asumes que no hay esperanza, garantizas que no habrá esperanza. Si asumes que hay un instinto hacia la libertad, que hay oportunidad para cambiar las cosas, entonces hay una opción de que puedas contribuir a hacer un mundo mejor. Y esta es tu alternativa, y entonces en la prospectiva nosotros pensamos en el futuro, pero lo construimos, planeamos el futuro desde el conocimiento del presente y a través de un pensamiento alterno, no un pensamiento lineal. Partimos de una gestión de la información por la realidad que conocemos para pensar, imaginar esos escenarios futuros. Allí va a haber lógicamente unos factores de inercia, invariantes que no podremos modificar, y habrá unos factores de cambio. Entonces la gestión de la información en la prospectiva es muy importante, y mientras más completa pues va a ser más certero nuestro futuro, pero más que eso es la gestión de la incertidumbre, es trabajar con todas esas series de factores de cambio, pensar en futuros escenarios, que son varios escenarios, entonces hay muchos escenarios posibles, pocos probables, pero uno es el que es deseable. Entonces, en la prospectiva no hay futuro, porque el futuro lo construimos entre todos, nos anticipamos, tratamos de impedir que otros tomen las decisiones por nosotros. Y muy importante, al anticiparnos y mirar ese escenario deseable, podemos también evaluar el impacto de las situaciones de ese escenario. Entonces, Michel Godet, experto en esto, decía que uno tiene diferentes actitudes frente al cambio. Entonces, ¿qué podemos hacer? A ver, el pasivo elude el cambio, el reactivo reacciona cuando ocurre el cambio, la actitud proactiva se prepara para el cambio. Pero entonces la propuesta con la prospectiva es que seamos proactivos, o sea, nosotros construyamos el cambio, no que otros no lo construyan, aún contemplando las situaciones difíciles del contexto. Y bueno, entonces, ¿tiene problemas el modelo actual o no? Sí, claro que tiene problemas el modelo actual, y tiene problemas desde dos puntos de vista: desde el modelo de la educación misma y desde el modelo de la prestación de servicios de salud, porque como ya lo hemos discutido hoy toda la mañana, pues el discurso es uno, y en la práctica los estudiantes llegan a una prestación de servicios de salud que pareciera muy contraria a ese discurso que nosotros les damos durante todos esos años de formación. Bien, existen entonces unas competencias clínicas, tampoco voy a profundizar en esto, están claramente definidas, son perfectamente evaluables, hay consenso mundial en las competencias clínicas que tienen que adquirir nuestros estudiantes. Pero si hay falla en esas competencias clínicas, mire, pues el error médico es el resultado, y los errores médicos siempre tienen consecuencias. Estas estadísticas de Estados Unidos nos cuentan que los errores médicos son responsables por un estimado de 44.000 a 98.000 muertes cada año, lo cual le cuesta al sistema más de 37 billones anualmente. Pero más allá de la plata, queremos pensar en el costo en vidas.
Entonces, ¿qué nos dice la evidencia para resolver los problemas de salud de la población? Porque cuando estamos educando en salud, estamos impactando la prestación de servicios de salud indudablemente. Entonces, ¿qué nos dice? Bueno, sigue vigente la declaración de Alma Ata, la declaración de política pública más importante de la década de los 70, y en sus 30 y pico años de existencia se renueva su pertinencia desde el punto de vista de la atención primaria en salud. ¿Por qué? Porque se ha demostrado con evidencia que la estrategia de atención primaria en salud disminuyó la tasa de mortalidad de niños menores de 5 años en 30 países de bajo y mediano ingreso, de manera que sí se ha mostrado efectiva. Pero el problema es que no es solo el discurso de la atención primaria en salud, que está muy bien, no es solo la parte filosófica, no depende solamente de eso, está acompañada de unos factores de éxito muy importantes. ¿Cuáles son? El compromiso nacional, la integración de los sistemas de salud y la remoción de las barreras financieras. Bueno, ese es el desafío. ¿Cómo vamos a superar estas situaciones? Exploremos el rol del médico en la estrategia de la atención primaria en salud. Claro, él tiene que contribuir al entrenamiento personal de otros trabajadores del área de la salud. Tiene que poder evaluar las necesidades y apoyo para el cuidado de la salud, tiene que evaluar la efectividad del servicio, tiene que buscar y aplicar científicamente la evidencia para ayudar a entender y abordar las enfermedades, claro, más prevalentes de la comunidad que va a atender. Pero no solo eso, recordemos que es que el médico no es el único actor de la estrategia de atención primaria en salud, aunque sí es un líder muy importante, pero depende de un equipo de trabajo, no solo del médico. Y bueno, esta es una oportunidad que tenemos las facultades de Ciencias de la Salud, que contamos con otros programas, además de medicina, para contribuir a la propuesta que actualmente lidera el Ministerio de Salud para tratar de recuperar la situación de prestación de servicios de salud de la calidad mejor a través de la estrategia de atención primaria en salud. En el modelo actual tenemos dificultades también porque el médico está centrado en las complicaciones y comorbilidades de enfermedades que en un comienzo eran controlables, pero que después ya no. Y el modelo prevalente ignora el origen de la enfermedad y los factores que condicionan su progresión, como los factores geográficos, financieros, sociales, las limitaciones culturales del cuidado de la salud, la adherencia al tratamiento, la habilidad para enfrentar la enfermedad que tiene la población y la continuidad en el cuidado de la salud. Todo eso lo está analizando entonces la prospectiva, y es que no podemos desconocer el contexto en el cual nos desempeñamos. Esos factores sociales, étnicos, culturales, geográficos, etcétera. Y para decirles no más, miren esto, en el departamento de Risaralda, en solo 7 años se presentaron 348 desastres de gran magnitud. Eso significa casi un desastre cada 2 meses. Entonces imagínense que nuestros egresados también deben estar preparados para afrontar este tipo de desastres. Eso sin mencionar más estadísticas por factores de tiempo del departamento de Risaralda específicamente, porque es uno de los departamentos que recibe más víctimas de desplazamiento. Es primeros lugares, pues tristemente, en narcotráfico, en trata de blancas, en violencia intrafamiliar, en abuso, etcétera. De manera que a todo eso tenemos que dar respuesta. ¿Qué deben entonces hacer los doctores? Bueno, entender los grandes beneficios del modelo biopsicosocial que está consignado en nuestro perfil y en la parte misional del programa Medicina desde que nació, pero lograr que ese discurso realmente sea efectivo en el campo. Entonces ese modelo en el cuidado de la salud, contribuir a desarrollar un sistema de salud que efectivamente pueda evitar o amortiguar muchos de los problemas clínicos con los que trata. No podemos seguir egresando médicos a que simplemente se articulen dentro de un sistema que no compartimos. Tenemos que generar líderes que nos ayuden a cambiar el sistema, y tenemos que meternos a esta parte, porque si no vamos a continuar con el discurso entre los salones de clase. Entonces se resume en, bueno, este listado es el listado tradicional de todo lo que debemos hacer, y es el que siempre hemos discutido: hay que promover la salud, hay que prevenir la enfermedad, etcétera, etcétera. Pero también debemos tener presente que debemos poder formar médicos para el mundo, debemos respetar las individualidades, un concepto holístico donde este médico pueda también encontrar lo que más le gusta o sus inclinaciones personales desde las diferentes perspectivas de cuidado de la salud, porque si bien nadie es imprescindible, nadie es suficiente per se.
Muy bien, entonces contemplando todos estos factores a los cuales no voy a entrar en detalle, veíamos otros para mencionar importantes, como son, bueno, ¿qué tanta demanda tienen entonces los programas del área de la salud? Miren ustedes que pese a que esta gráfica nos muestra que solo la quinta parte de los graduandos optan por programas de ciencias de la salud, cuando ya miramos al interior de la universidad, esto es del año anterior, vemos como el 30% de la universidad, de los que se inscriben para ingresar a la Universidad Tecnológica de Pereira, y entra para la facultad, o se inscribe, perdón, para la Facultad de Ciencias de la Salud, cuando son 9 facultades. Entonces la demanda es enorme. ¿Y qué respuesta estamos dando a esa demanda? Bueno, mire que la respuesta es muy pobre, lo que nos dice que tenemos que también tratar de incrementar la cobertura, pero sin detrimento de la calidad. ¿Cómo es que vamos a lograr eso? No podemos dejar de mencionar la importancia de los puestos o de cómo estamos en ciencia y tecnología. ¿Por qué? Porque es que nos miden por ciencia y tecnología. Y porque es que definitivamente el desarrollo está directamente ligado a la apropiación del conocimiento, a la transferencia del conocimiento, pero sobre todo a que adaptemos ese conocimiento a las necesidades locales. Entonces, importantísimo siempre estar de la mano de la parte de la investigación. Aquí vemos como, por ejemplo, la tecnología, este es un comparativo regional, cayó 2 puestos aquí en ciencia y tecnología. Aunque pues de todas maneras sí ha estado en lugares importantes, pero hay que trabajar muchísimo más. Entonces, estas variables se deben considerar en la formación. Estas son las variables tradicionales que han estado en todos los esquemas siempre. Aquí pues no me voy a detener. Y recordemos la importancia de la educación como herramienta para el mejoramiento de la salud de la comunidad. Mire, estas imágenes, ustedes todos las recuerdan. Es que se quedaron en el imaginario colectivo, pero del país entero. ¿Cómo esta estrategia, solo a través de la educación, logró un impacto y logró modificar algo en áreas de la salud? Entonces, para finalizar, ¿cuál es la propuesta? Bueno, la propuesta es desarrollar un modelo de formación de recursos humanos mediante la prestación de servicios de salud. No puede estar desligado, en donde el estudiante esté involucrado directamente en todos los aspectos del sistema de salud y etapas de la prestación del servicio, pero aquí está la gran diferencia, teniendo control sobre los procesos y la calidad de los servicios. Si seguimos independientes y aparte, no vamos a lograrlo, y enmarcados en el enfoque de atención primaria de salud. En otras palabras, es trasladar el discurso del salón de clases a la práctica real de forma integral, lograr que llegue. Esto en un escenario complejo y cambiante como en el que estamos en este momento, en donde ninguno de los actores tiene total gobernabilidad y control, solo puede lograrse mediante la concertación y conciliación de intereses, claro, a la luz de la regulación estatal, aprovechando oportunidades de financiación que podrían completarse actualmente mediante diferentes esquemas de financiación, como las alianzas público-privadas o una ejecución independiente pero cuidadosa, tal vez por etapas, para tratar de minimizar el riesgo financiero para la institución educativa con desarrollo total a largo plazo. Pero fíjense lo importante de entrar a liderar con los actores de prestación de servicios de salud todo lo que es precisamente ese servicio. Ese modelo que tiene que incluir entonces debe estar dirigido por las necesidades de salud, ya lo sustentamos, y por los servicios del cuidado de la salud requeridos teniendo en cuenta el medio ambiente sociodemográfico que determina el patrón de enfermedad. Debe liderar el desarrollo multisectorial con participación comunitaria en el contexto de la atención primaria de salud como hilo conductor de la educación médica. Debe contar con innovaciones tecnológicas que acorten distancias geográficas e incrementen el acceso de la población a los diferentes niveles de servicios de salud. Debe tener acceso mejorado también como un resultado del personal entrenado en salud, pero penetrando a los hogares, sitios de trabajo y escuelas. O sea, salirnos del esquema de que todo está en el centro de alto nivel de complejidad. Debe contar con innovadores esquemas financieros para la salud, y el manejo de los recursos humanos debe estar basado en incentivos, porque de lo contrario no habría otra manera. Muy importante, debe contar con una comunidad que demande sus derechos y ejerza control social, a la vez que se comprometa en el cuidado de su propia salud. Y por último, el empleo de la evidencia basada en la investigación para continuar desarrollando mejores prácticas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Juliana Pitrano.
Es una invitación pues a sentarnos en las mesas con todos los implicados, ¿no? Los actores, como se mencionaba ahorita, y definitivamente los académicos tenemos que dejar de mirarnos en el espejo y mirar más por la ventana ese entorno que nos está exigiendo escenarios diferentes para poder formar el médico integral. A continuación, el doctor Portugués Polanco Carlos, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Metropolitana de Barranquilla, nos compartirá la conferencia La pedagogía dialógica como fortaleza del constructivismo. Bienvenido, doctor Portugués. Muchas gracias. Buenas tardes para el auditorio. Un saludo muy especial de la Junta Directiva de nuestra Universidad Metropolitana de Barranquilla, a la CONFAME, a la mesa directiva y a este auditorio particular que tenemos esta tarde en Bogotá. El tema que me corresponde a desarrollar es un tema bastante bonito y que nuestra universidad desarrolla con sus estudiantes. Es la pedagogía dialógica como fortaleza del constructivismo. Nosotros siempre debemos definir lo que nosotros queremos llevar como mensaje a un auditorio. Y lo primero que vamos a definir es lo que es dialógica. Entonces, el aprendizaje dialógico es el resultado del diálogo igualitario. En otras palabras, es la consecuencia de un diálogo en el que diferentes personas dan argumentos basados en pretensiones de validez y no de poder. Esto es importante. El aprendizaje dialógico se puede dar en cualquier situación del ámbito educativo y conlleva un importante potencial de transformación social. Entonces, nuestra universidad potencia esta posibilidad apartándonos un poco de aquella pedagogía mecanicista en la cual, por ejemplo, yo fui entrenado cuando estudié medicina. Cuando yo estudié medicina, recuerdo que llegaba el docente y él era el que tenía el conocimiento, se apropiaba del conocimiento y uno no era nada, prácticamente. Hoy en día eso no ocurre así. Tenemos que tener en cuenta que debe haber un diálogo entre el docente y el discente. En cuanto al constructivismo, esta pedagogía concibe al estudiante como un protagonista central del proceso educativo y no como un mero receptor de información. Los contenidos curriculares se plantean como objeto de aprendizaje más que de enseñanza y el docente deja de ser el único poseedor y transmisor del conocimiento para convertirse en mediador y facilitador del proceso de aprendizaje. Entonces, lo que acabo de manifestar anteriormente se concibe en esta pedagogía que nosotros estamos llevando a cabo con nuestros estudiantes de la Universidad Metropolitana de Barranquilla. Entonces, el constructivismo no es más que un engranaje, lo podemos ver en esta gráfica, entre el componente de comunidades científicas que existen, digamos, ahí están, los docentes y los discentes. El docente y los discentes lo que hacen es bajar esos conocimientos de las comunidades científicas, discutirlos en el auditorio o aula y sacar un nuevo conocimiento. En realidad nos coloca a todos los actores de la educación en el mismo plano. Todos estamos en el mismo plano, máxime en esta época en la cual tenemos las ayudas de las TIC, o sea, las tecnologías de la información y la comunicación. No podemos olvidarnos que todo tiene un trasfondo en la vida y nuestro programa está dado porque el elemento filosófico es fundamental para el desarrollo de la pedagogía dialógica. Voy a traer a la muestra a varios de esos autores que sirven para que fundamenten el desarrollo de nuestro programa pedagógico. Vemos nosotros el doctor Piaget, muerto en 1980. Aquí vemos núcleo central, teoría y resultados. El núcleo central de él, de su exposición, es el ser humano es adaptable al medio. En cuanto a lo teórico, el ser humano aprende, modifica, integra y produce. Y nosotros en la universidad hemos emprendido proyectos con los estudiantes para innovar, para ajustar y para producir. O sea, estamos investigando y formando investigadores en nuestra universidad. El doctor Auswell, también 2008,
murió, su núcleo central dice que el ser humano le da significado a lo que aprende. Por lo tanto, en la parte teórica podríamos decir que aprende a partir de esquemas, de experiencias, de influencia del entorno en el desarrollo emocional de él. Muy bien hablaban esta mañana de los componentes de la personalidad, que son el componente cognitivo, el componente afectivo y el componente volitivo. Para que una persona pueda manejarse bien, hay que tener equivalencia en los tres. Y cuanto desde el punto de vista del resultado, falta más conciencia en algunos de los docentes. Importancia de relacionar la temática con la profesión, teniendo en cuenta sus experiencias, o sea, motivar. La universidad ha emprendido un plan de reentrenamiento de nuestros docentes y vemos cómo hoy en día un acúmulo en cada una de las cortes que tenemos en nuestras especializaciones y maestrías en docencia están participando nuestros mismos docentes en una formación integral. El doctor Brunner habla desde el punto de vista del núcleo que el ser humano aprende por descubrimiento. Entonces tenemos que hay una visión inductiva del aprendizaje. Se requiere del estudio de cada estudiante, dándole importancia al medio ambiente. O sea, tenemos que analizar a cada estudiante, ver su contexto social, ver cómo él vive. Nosotros tenemos una universidad, aunque es privada, nos manejamos con estudiantes de estrato 1, 2 y 3. Raro tener un 4 y 5, pero somos universidad privada con unas matrículas de un costo aceptable para la comunidad de la costa y de todo el país, porque tenemos de todo el país. Entonces, nuevos laboratorios hemos emprendido en la universidad, donde el estudiante aprende a partir de sus propias experiencias. Tenemos el doctor Vygotsky, en el cual su núcleo central, el ser humano, tiene una zona de desarrollo proximal. Él ve los ejemplos de sus docentes que están estudiando, que están capacitándose, y vemos que el aprendizaje acelera el desarrollo y la maduración, considerando el lenguaje como vehículo del pensamiento y expresión de la capacidad simbólica. Importante tener en cuenta esto. Nosotros tenemos que hacer que el médico sepa tratar a un paciente no solamente desde el punto de vista farmacológico, ni de ningún desarrollo de un manejo médico, no, desde el punto de vista de la persona, de saber entrevistarlo, de tener lo que se llama la expresión oral, los elementos verbales, no verbales, y la voz es importante para este desarrollo. Entonces, aquí vemos que el aprendizaje acelera el desarrollo y la maduración, considerando al lenguaje como vehículo de pensamiento y expresión de la capacidad simbólica. Nosotros desarrollamos en la universidad estrategias metodológicas, organizadores gráficos, diálogos permanentes entre el docente y el estudiante, hace que se logren resultados. Tenemos aulas virtuales a través de nuestra plataforma, foros y una serie de elementos mediante los cuales ponemos en acción estos elementos. Este último autor dice que el ser humano tiene experiencias de aprendizaje mediado. El ser humano es modificable en cualquier época de la vida. A través del aprendizaje mediado se favorece el desarrollo y el aprendizaje. Nosotros hemos visto que la realización de tareas, la modalidad para presentarlas, teniendo en cuenta las necesidades del medio en el cual se desempeña, ha logrado que nuestros estudiantes tengan una mejor formación. Es así como nuestro modelo comprende un componente de tipo pedagógico, un componente curricular y un componente de evaluación. No hay tiempo para desarrollar cada uno de ellos, pero en una forma sintética de síntesis vamos a analizarlo. Nuestro modelo habla de una concepción dialéctica e interdisciplinaria, basado en estos tres puntos: relaciones y conexiones entre lo interno y lo externo, la esencia y la apariencia del sujeto que aprende y construye experiencias y su conciencia social e interacción con el contexto, y una formación integral desde la perspectiva autónoma y crítica. Es así como nosotros buscamos, como lo dijo Sócrates, una verdad, aunque la verdad ustedes saben que es como el prisma. Yo digo algo acá de esta cara y los otros tienen otro concepto. Entonces esa verdad socrática la utilizamos en nuestro programa buscando una formulación de interrogantes en el auditorio para confrontar y analizar críticamente sus respuestas, entronizados en la pedagogía dialógica, buscando el conocimiento entre dos y la intencionalidad que el conocimiento sirva para la vida, para buscar una integralidad en nuestro estudiante. Nosotros queremos que ese estudiante sea primero que todo ético,
Queremos que ese estudiante tenga conocimientos que vaya a desarrollar a la comunidad. Y es por eso que nosotros en nuestro último semestre tenemos el semestre, enviamos a nuestros estudiantes a la comunidad, ¿sí? Enviamos a nuestros estudiantes totalmente el semestre fuera de la universidad. Eso es importante para buscar una integralidad. Y vemos que ese estudiante nuestro es capaz de hacer una autogestión, una autorregulación, un autoaprendizaje y una autoevaluación, basado en el desarrollo de los créditos académicos. Bien sabemos que 48 horas se desarrollan semanales por un crédito académico, de las cuales 16 deben ir con acompañamiento docente y 32 son 16 para investigación y 16 que ellos tienen para su estudio libre. Entonces es importante tener en cuenta eso en la formación del estudiante. Y el otro actor importante es el docente. El docente debe ser integral, debe llevar procesos educativos, una aplicación de métodos científicos, profundizar y actualizar, debe tener formación en valores y actitudes para que entonces nuestro estudiante, teniendo zonas de desarrollo proximal, sea un estudiante autónomo, integral y creativo. Vemos cómo nosotros, al desarrollar nuestro modelo, le hacemos al inicio de los semestres 8 semanas de apropiación curricular, donde él investiga su currículum, ve la bibliografía, analiza en nuestra biblioteca todo lo que él va a desarrollar en lo que llamamos el desarrollo curricular, que es el lapso que queda del semestre. Y luego vamos a hacer una evaluación. Esto todo enmarcado en unos componentes de formación, unas áreas de formación y unos componentes de aprendizaje. Nosotros utilizamos ese léxico diferente, no decimos materias o asignaturas, sino componentes de aprendizaje. Es un léxico diferente. Entonces esta evaluación la vemos de esta forma, ya para terminar. La evaluación, nuestra evaluación es integral. Es integral por procesos y competencias. Nosotros no somos evaluadores exitistas. Nos gusta que nuestro estudiante también aprenda de los errores. A nosotros nos gusta que el estudiante, los actores como los docentes, no caigan en esas 20 patologías que están descritas en la evaluación de los estudiantes. Hay 20 patologías, la literatura lo dice así. Entonces, tratamos de que esa evaluación sea diagnóstica, que sume y que forme, y que además esté comprendida en estos 4 elementos, que sea sistémica, que sea permanente, que sea integral y continua, teniendo en cuenta la autoevaluación, la heteroevaluación, la coevaluación, y estamos viendo la posibilidad, estuvimos hablando con el doctor Rosso, de buscar una evaluación externa, ¿sí? O una metaevaluación para buscar el inicio de nuestra acreditación, ya que en enero tuvimos el nuevo registro calificado por 7 años más. Y eso busca una transformación en el desarrollo de la persona. Finalmente, vemos cómo este estudiante, y lo dije al mediodía, está atrapado en su formación en estos elementos. Un Estado que realmente no despierta, un Estado que copia normas de otros Estados que están más avanzados que nosotros, que no respeta la Constitución de un Estado social de derecho, que le ha hecho 29 enmiendas a una Constitución que realmente tenía un buen fin. Ese Estado incide, por el otro lado, le dejó la misma Constitución en uno de sus artículos, no una puerta, un portón a los particulares para que manejaran la salud. Y entonces los hospitales universitarios privados, tratando de implementar medidas que se han hecho en otros países avanzados, donde se implementaron especialidades en ellos, sin tener en cuenta la universidad, las ESES, que ya sabemos cuál es su condición, y las IPS universitarias, que son las clínicas que buscan un beneficio al tener contratos o convenios con las universidades de tipo económico sin cumplir con todos los requisitos. Y ese estudiante que debería ser formado para un proyecto social, de tener una interacción directa con el paciente, se ve bloqueada por ese portón del cual estuvimos hablando. Entonces, creo que con esto, este es nuestro hospital universitario de Barranquilla, el hospital universitario metropolitano, creo que con esto hago una síntesis de realmente lo que es hoy en día lo que debemos buscar en nuestro estudiante colombiano. Debemos sensibilizarnos, buscar formar personas, buscar elementos que comprendan la real situación de nuestro país, no calcar normas extranjeras
donde no hay problemas de tipo económico, no hay ningún problema como lo que presentó la doctora gráficamente en su discurso. Realmente lo que queremos es formar personas, y para eso la pedagogía dialógica y el constructivismo está a la orden del día y es utilizada en muchos países. Gracias. Gracias, doctor Bolaños. Un recorrido pedagógico pues desde allí hasta Vygotsky, que nos pone a reflexionar a nosotros los educadores médicos, en esos estudiantes que nos están llegando, estudiantes del siglo XXI, a profesores del siglo XX, algunos con metodologías del siglo XVII, y su reflexión final de ese contexto del medio en el que tenemos que enfrentarnos para la relación docente-servicio. Muchas gracias. Pues nuestra última conferencia, formación de talento humano para la atención primaria, nos acompaña el doctor Julián Herrera Miguelito, decano de la Facultad de Salud de la Universidad de Valle. Bienvenido, doctor Julián. Muchas gracias. Un saludo especial para todos los asistentes. Voy a presentar una propuesta que he ido realizando con varias facultades de medicina y varias facultades de salud en el país, que, como dijo la primera ponencia de esta tarde en este auditorio, es una propuesta proactiva, que obviamente lo que busca es dar respuesta a una necesidad de formación de talento humano en salud para el cuidado primario. Ese es el título de mi presentación: cuidado primario. Nosotros tenemos una ley, la ley 1438, donde la atención primaria es parte de la propuesta, que obviamente es lo que necesita el país. Simplemente quiero recordar de que en Alma Ata, en 1978, el doctor Alfredo Aguirre y el doctor Héctor Abad Gómez hicieron una ponencia para lo que fue finalmente la propuesta de atención primaria. Nosotros en la Universidad del Valle tenemos un recorrido bastante grande con la atención primaria. Esta experiencia de Candelaria, Barrio El Guabal, Barrio El Diamante, Singer, Proyecto UNI, Barrio Meléndez Ladera, Barrio Siloé Ladera, son experiencias que cada uno nos ha dejado una enseñanza y nos ha servido para construir lo que finalmente tenemos dentro de la universidad. Tenemos ahora APS renovada, como todos ustedes saben, es una propuesta de la OMS, un documento oficial, donde yo veo una confusión principalmente en los estudiantes, inclusive en muchos profesionales, inclusive en muchos colegas, profesores, docentes, en lo que es el cuidado primario y lo que es la atención primaria. El cuidado primario se da a cualquier nivel. El cuidado primario tiene que ver con el primer contacto, las acciones que se hacen dependiendo del nivel, y la atención primaria tiene que ver con lo que todos nosotros sabemos, maximizando la equidad y solidaridad, promover acciones intersectoriales, enfoca sobre el conjunto del sistema de salud, incluye los sectores público y privado, incorpora conceptos de calidad. Esta propuesta ya la he socializado con varias universidades y obviamente es una propuesta que estoy liderando desde la Facultad de Salud de la Universidad del Valle, cuyo objetivo general es contribuir a la formación del recurso humano para un sistema de salud eficiente y con calidad, que es lo que todos queremos, y que incluye formar especialistas en medicina familiar y médicos generalistas en segundas especialidades en áreas prioritarias y con admisión regional. Este era un problema, ya lo ha oído el ministro muchas veces, y parte de lo que planteaba la reforma de la salud y lo que el ministro, digamos, siempre presentaba como un argumento era la falta de especialistas. Entonces la forma más fácil era formarlos en los hospitales universitarios. Y la verdad es que la vida me ha dado la oportunidad de formarme aquí en Colombia, estar también en Europa, en hospitales universitarios, y conocer de primera mano, ¿sí?, lo que es la formación en Colombia, en especialidades como residente, igualmente en Europa con un sistema diferente. Como lo dijo uno de mis antecesores, con modelos diferentes educativos, con condiciones sanitarias diferentes, absolutamente diferentes,
que obviamente pues, la academia, todos en bloque, pues, protestamos por esa medida, que era prácticamente porque era un modelo, y definitivamente lo que sí estamos de acuerdo en la Universidad del Valle, y muchos profesores, colegas, es que necesitamos la formación de especialistas en medicina familiar como una especialidad con competencias en la parte de promoción y prevención, en la parte del cuidado integral, en la parte del profesionalismo, humanismo, etcétera, pero en la práctica. Y para hacerlo se necesita una formación. Uno no puede ser cirujano de un día para otro. Necesita que tener una formación. Entonces, por eso, pues, yo realmente celebro y felicito y estoy muy contento de que ya el país haya avanzado en ese tema con el currículo mínimo nacional en medicina familiar y ahorita en construcción de salud familiar. Pero pienso, y es una posición mía, que compartimos 7 universidades de este país que he visitado y he intercambiado las ideas. Se necesita que los médicos generalistas, medicina interna, pediatría, ginecobstetricia, se formen en segundas especialidades, pero en lo que realmente necesita el país, no en sus especialidades tradicionales, sino en lo que realmente necesita el país. Se necesitan doctores en medicina de la salud con énfasis en medicina familiar, atención primaria, porque se necesita una masa crítica. Porque si solamente es formar el especialista sin un cuerpo que cree conocimiento, pues realmente para eso es el doctorado. El doctorado es para formar un profesional del más alto nivel, no solamente que transmita el conocimiento, sino que lo produzca, que lo confronte, que traspase la línea, la frontera del conocimiento y aporte en los cambios que necesita un sistema de salud. Y eso se hace con doctores, no necesariamente con doctores, pero sí es una vía que ha demostrado tener éxito en muchos países. Cualificar médicos especialistas generalistas con competencias docentes para la medicina familiar. Tenemos muchos profesores, el país está apostando a tener especialistas de medicina familiar, pero ¿quiénes lo van a formar? Tenemos el recurso docente, los médicos familiares en el país para los 40 o 50 o 60 programas que necesita el país más adelante, no los tenemos. Tenemos que cualificar el docente que está allí en el cuidado primario, el internista, el pediatra, el ginecólogo, para que tenga las competencias que no las recibe el pregrado. A mí Dios me dio la vida de hacer medicina familiar, luego una segunda especialidad en la obstetricia y luego finalmente tuve mi formación doctoral. El asunto es que en el área de obstetricia nunca, absolutamente nunca recibí docencia ni práctica en la parte de promoción y prevención. Entonces muy difícilmente uno, si no lo forman, difícilmente lo va a hacer. Entonces esta es una propuesta obviamente propositiva, que estoy liderando desde la Facultad de Salud, que ha tenido el eco en 7 universidades con las cuales he compartido esta experiencia. Medicina familiar en su calidad de especialidad básica debe tener un riguroso proceso de formación académica. En esto avanzado el país ya existe digamos, un currículo mínimo, 80% uniforme, obligatorio, 20% flexible, lo cual hace parte de la educación médica moderna, un perfil ocupacional y discípulos laborales como cualquier especialidad básica. Eso ya se está dando, ya el Ministerio lo normalizó. Currículo mínimo para formación unificado nacionalmente, igualmente. Entonces fíjense que realmente de estos 4 aspectos, 3 ya están en el país. La modalidad internada rural, esta es la discusión que debemos hacer. O sea, no hay duda de que la vía expedita, en eso no hay duda, de que la vía expedita para tener una masa crítica en corto tiempo que necesita Colombia, nuestro querido país, debe ser una modalidad en la cual se incluye el internado y el rural, o una formación en servicios, si no es el rural, para tener una masa crítica en corto tiempo. El país en 25 años tenemos 300 o 400 médicos familiares formados. Se necesitan 3.000 o 4.000, según dice el ministerio, yo les creo, en sus cálculos. Pero al ritmo que veníamos no se va a lograr esa meta a menos que haya una propuesta alterna que de hecho el país la está construyendo. El internado, yo no estoy de acuerdo en que, o sea, yo no estoy en contra de la formación del médico familiar especialista desde el internado. De hecho, Estados Unidos lo hace, ¿sí? Pero lo hace en unas condiciones diferentes a como lo hemos venido haciendo en Colombia en medicina familiar, muy distintas, ¿sí? En la cual el que va a ser internista, que ya lo define, hace un internado dirigido a la medicina interna, donde está en un departamento de medicina interna, donde sus prácticas se hacen de manera acelerada, medio año, y el otro medio año inmerso en medicina interna. No como lo hacen en algunas universidades, porque yo he hablado con los decanos, yo he estado en los consejos de facultad, 7 universidades en el país, el 80% con recursos de mi bolsillo, no públicos,
¿sí? Porque creo en esto, creo que esto hay que hacerlo, y alguien tiene que hacerlo. Entonces, veo diferentes modalidades. En unas partes, por ejemplo, los residentes de medicina familiar que están homologando su primer año tienen unas tutorías que son importantes, tienen unos cursos de la fundamentación, y fuera de eso tienen una asistencia a grandes gestiones y no más. En otras partes el interno va por las tardes, se reúne con un grupo de especialistas generalistas y discuten casos, y no más. Hay uniformidad en este punto, y yo creo, todos nosotros que estamos aquí somos académicos y sabemos que obviamente para tener competencias hay que tener también no solamente un currículo, sino también una metodología y digamos una consistencia en lo que se hace. Entonces, la propuesta nuestra es que el internado para ser homologado debería ser de 6 meses en especialidades básicas tradicionales, internado normalito, acelerado, y los otros 6 meses en medicina familiar tiempo completo. Así lo tenemos en la Universidad del Valle. El doctor Héctor Raúl Echavarría, siendo decano, lo hizo. ¿Para qué? Para ciencias básicas. Allá un muchacho que quiera ser epidemiólogo, hace su internado 6 meses acelerado, y 6 meses ya está en epidemiología, termina, y rápidamente es epidemiólogo, rápidamente es magíster en microbiología o en lo que sea. ¿Sí? Entonces realmente, igualmente pensamos que en medicina familiar debe ser igual. El R2 en servicios en un hospital universitario. Yo no me opongo a que el segundo año sea en servicios, ¿sí? Lo que yo me opongo es que se haga en cualquier servicio. He hablado con decanos de muchas universidades que sufren porque sus estudiantes, por ejemplo, en internado, están en un pueblo y resulta que están moliendo, haciendo consultas sin supervisión y sin una docencia. Y terminan y se gradúan de medicina, hicieron su internado. Entonces, yo estoy de acuerdo en el país necesita que sean servicios, y si es en un rural, perfecto, en un rural, pero lo que considero yo, y lo compartimos los 7 decanos, es que sea en un hospital universitario, porque ahí está la academia, ahí está la ronda, ahí está la reunión de morbilidad, de mortalidad, etc. Debe tener un tutor que tenga el título de especialista en medicina familiar, o por lo menos las competencias en medicina familiar, ¿sí? Para cumplir unos créditos mediante la virtualidad. Aquí definitivamente se necesitan unos cursos obligatorios en la fundamentación, en las guías de manejo, de promoción y de gestión de riesgo. Qué tristeza que en este país los egresados conocen las guías de promoción, las normas de este país en la atención de los pacientes en el rural, en la capacitación del rural, y nosotros les estamos dando un título y ni siquiera conocen lo mínimo que hay que hacer. Créanme que si ellos hicieran eso, que para mí es lo mínimo, este país tendría un perfil diferente de morbilidad y mortalidad. Y ese no es un concepto mío, muchos académicos pensamos lo mismo. Tenemos el R3, definitivamente es una inversión total en un programa de medicina familiar, residente de completar las asignaturas aprobadas en el registro calificado del programa y de hacer un proyecto de investigación. Obviamente no aspiramos que un médico familiar en su residencia haga ensayos clínicos controlados. Lo mínimo debe ser que si tiene unas familias asignadas, conozca el perfil de esa población, que identifique por qué se enferman, para qué, porque es que la epidemiología es diferente dependiendo de la región. Yo tuve la oportunidad, Dios me dio la vida y la oportunidad para ver la epidemiología en este país en diferentes regiones, y por ejemplo en el área que he trabajado, que tiene que ver con las embarazadas, el perfil de mortalidad perinatal en Santander es uno, en el Valle del Cauca es otro, en el Cauca es otro, en la Orinoquía es otro, en la costa atlántica es otro. Entonces, definitivamente, para que los equipos de salud puedan actuar sobre esos perfiles, se necesita que el residente salga con esas competencias. Y lo que hablaba de la cualificación del recurso docente, por supuesto, y obviamente dentro de esta propuesta está básicamente utilizar la virtualidad, la presencialidad, y para esto varias universidades están dispuestas a apoyar esta propuesta. El otro tema, que es un tema álgido, complejo, que básicamente, produce algo de controversia dentro de las sociedades científicas, que tiene que ver más con un problema de bolsillo, con un problema de economía, que con un problema académico. Nosotros somos la academia, nosotros formamos el talento humano de este país, tenemos una responsabilidad social. El doctor lo acaba de decir claramente, me encantó esa última diapositiva, debo darle los créditos, me encantaría tenerla porque usted dijo algo que es una verdadera puño, y la compartimos totalmente. Esto se necesita. Problemas de salud pública y no hay quien nos atienda. Citas a 4 meses porque es que no hay quien, no hay recurso humano.
En mi universidad, por ejemplo, una universidad que estuvo a punto de cerrarse por crisis económica, seguimos creando programas. En mi facultad tenemos 58 programas académicos, medicina es solo uno, ¿sí? Uno de 58. Pero ¿qué es lo nuevo que hemos abierto? Infectología pediátrica en Colombia no es un programa propio, ellos vienen de afuera, pero las enfermedades infecciosas matan a nuestros niños, geriatría, etc. Entonces realmente yo creo que el país debe pensar en esto, y la academia obviamente, y Ascofame por supuesto. Yo presenté esto en la última junta directiva de Ascofame y realmente quedó como un punto de debate y discusión, porque los miembros de la junta estuvieron de acuerdo de que ese es un tema que debíamos abordar. Segundas especialidades con una primera especialidad básica. Entonces no es que se haga esto partiendo del médico general, no, porque hay programas en el país que lo tienen, ¿sí? Entonces es, por ejemplo, el internista, el pediatra, el ginecólogo o el médico familiar. Hoy por hoy la norma establece que la medicina familiar como especialidad es una especialidad básica. Entonces tenemos la geriatría, por ejemplo. Este país necesita geriatras. Miren, si no, el único programa, ¿sí? Y yo le he presentado al Consejo Superior de la Universidad, que solamente tuvo una pregunta de uno de los miembros, ¿sí? Que siempre el debate en las universidades es la academia, hay que discutir las cosas, hay que controvertirlas, porque si no, no es academia. Y la única pregunta que me hizo un honorable consejero del Consejo Superior fue: ¿y este programa cuándo empieza? Porque es una necesidad. Todos necesitamos geriatras. Entonces, esta es una propuesta que ha tenido muy buena acogida. La reumatología, fundamental. La medicina interna ambulatoria, y el resto son ambulatorias. Miren, yo lo digo con conocimiento de causa. ¿Por qué? Porque es que si el internista, pediatra o ginecólogo tuvieran las competencias de alto nivel académico para incidir en la verdadera en los 4 niveles de prevención, el especialista se forma en la prevención terciaria, un poquito en la cuaternaria, porque si no, no habrían tantas demandas. En mi hospital hay 34 fallos por mala práctica médica, o sea que no es la prevención cuaternaria, ahí está fallando. La prevención cuaternaria es evitar la iatrogenia, evitar el daño al paciente, principio hipocrático. En la terciaria somos los mejores en muchas partes. Los médicos en Colombia tenemos una formación, unas competencias absolutas, no hay duda. En la cuaternaria también, pero fallamos en la prevención secundaria, y en la primaria sí que es cierto. La primaria son los programas nacionales de inmunización, etcétera, etcétera. Entonces realmente hay que apostarle a eso, es mi lectura. Yo estoy terminando mi decanatura y siempre, pues, soy una persona inquieta que no quiero dejar pasar simplemente con quejarme, sino con presentarle al país propuestas. Y el programa de doctorado también tiene pero la atención primaria, no es cuidado primario, la atención primaria necesita sistemas de información para poder de que desde la salud pública se puedan monitorizar los resultados de la, ¿no? Entonces Bárbara Starnes, por ejemplo, demostró de que los médicos familiares, ¿sí?, en los países donde hay una masa crítica, impactan tremendamente la mortalidad infantil. Ya lo dijeron en la primera presentación, ¿sí? Ella lo publicó eso fue en Lancet, una publicación muy importante. Nosotros hicimos un estudio, la doctora Liliana Díaz está aquí, lo hicimos en 11 países de Iberoamérica, miramos masa crítica de médicos familiares, ¿sí?, miramos las tasas de mortalidad infantil, y realmente, efectivamente, lo que demostró Bárbara Starfield en países desarrollados, también lo demostramos en países en vez de desarrollo, como ahí está Colombia, fueron 11 países, está publicado en la atención primaria el año pasado. Entonces los sistemas de información los tenemos, la Universidad del Valle los tiene, por esa trayectoria que tenemos, tenemos el CICAP, el CICLAVICAP, el Biocico, tenemos varios. Bueno, entonces se permiten unas condiciones para su implementación. Los aportes de las universidades, por supuesto, no vamos a dejar que nos llegue el Ministerio lo ha hecho muy bien en el sentido que ha convocado a las universidades para definir el currículum, eso está perfecto. El Ministerio tiene que tener también agilidad en los registros calificados y en la aprobación de los sitios de práctica, porque es que el concepto que yo iba alguna vez cuando era estudiante, era residente, era de que la atención primaria era una medicina de segunda para personas de segunda. Cuando eso a mí me entró en reversa y lo oí yo de un profesor, no lo oí de un detractor. Eso es absurdo, ¿sí? Entonces realmente la propuesta tiene que ver con que las universidades
le aporten dentro de sus competencias, igualmente el ministerio, porque si no esto no sale adelante nunca, ¿sí? Igualmente el Ministerio de Educación y de Salud. Yo he tratado esta propuesta ya no solamente con las universidades, sino con los ministerios, y realmente hay un buen ambiente, porque eso es lo que el ministro ha dicho siempre, es lo que está en la reforma de la salud, el qué está ahí. Esta propuesta es para empezar a trabajar en el cómo. Finalmente, ya con eso termino, tenemos unas oportunidades únicas en el sentido de que pues, el gobierno y el legislativo, la ley 1438 es el marco jurídico, está, tenemos recursos y definitivamente cualquier estrategia que se haga desde la academia debe tener una, evaluación externa de los observatorios desde la salud pública para realmente monitorizar el éxito o hacer las recomendaciones para mejorar el proceso. Finalmente termino la presentación dando las gracias a las 7 facultades que me han escuchado pacientemente, que me han retroalimentado la propuesta para mejorarla, por supuesto, para que tengamos una buena propuesta en el momento que sea oportuno presentarla. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ha tomado usted todos los cuerpos ahí con lo de cómo, cuándo, en qué escenarios. Rescato pues que tiene un modelo que va hasta el doctorado. Uno escucha mucho de ese miedo pues que hay que formar a niveles superiores y mentiras. Ese es el objetivo de las universidades, esa es la misión, formar hasta de la cuna a la tumba. Nos falta pues apoyarlo del gobierno, la voluntad política, los recursos y el reconocimiento de esos especialistas. Excelente presentación, igual que los que lo precedieron, y invitarlos para mañana a las conferencias de las 8 de la mañana. Muchísimas gracias. Nos vemos. Me encanta conocerla.